Queridos hermanos, 4 acontecimientos dan color a nuestro milagro en este excepcional 2013. Alimentan nuestro espíritu y experimentamos su fuerza en el corazón creyente. Como un trazado espiritual de la Cruz del Sur, iluminaron esta novena y dan calor a esta fría jornada. El bicentenario de la batalla de Salta renueva en cada argentino y en particular en cada salteño el sentido de su pertenencia a esta tierra bendita. La elegimos cada día como espacio y casa para hacer de la nación una familia. La beatificación del cura Gabriel Brochero, que ayer nos fue regalada por la Iglesia, desafía a toda la familia de Jesús en la Argentina y en particular a los obispos, sacerdotes y seminaristas a vivir nuestra consagración como amor total a Jesucristo y entrega incondicional y hasta la muerte a nuestros hermanos. El paso del Padre Dios con fuerza creadora, eligiendo a un hijo de esta tierra para que sea el sucesor de Pedro, moviliza a la Iglesia toda en nuestro país y en el continente. Francisco constituye una provocación que Dios dirige a todos y a cada uno para vencer cualquier temor de ponernos sin careta alguna delante de Cristo, el Señor, que confía en cada uno de nosotros, sus discípulos, y nos desafía a ser sus misioneros para renovar el mundo. El año de la fe, por último, nos invita a renovar el vínculo profundo con el Señor, nuestra roca y defensa, en el corazón de la Madre Iglesia que nos engendra y sostiene en el camino de la fe. El andar de nuestra procesión se ha detenido. Envueltos en la cruz, mirémonos ante Dios y entre nosotros y advirtamos la profundidad del gesto que realizaremos. El pacto es una ratificación solemne de nuestra fe en el Señor del Milagro, el Dios que está en medio de nosotros, acunándonos en el corazón de su Santísima Madre, María del Milagro. Respondiendo al Papa Francisco, no queremos olvidarnos del Señor que busca con amor el amor de un pueblo. Queremos desde este lugar santo devolver a Cristo un poco, devolver a Cristo el amor con que Él busca al pueblo salteño y a todo el pueblo argentino y a todo hombre que habita en esta tierra. Pensando en devolver el amor. Queremos amar a Jesucristo. La fe cristiana está centrada en Cristo. El Señor es el sí definitivo de Dios a la humanidad y el amén de todos los hombres al Padre. Al contemplar a Jesús no podemos poner en duda el amor de Dios por nosotros, por ti, querido hermano, querida hermana. Ser cristianos es creer en el amor pleno, en su capacidad de transformar el mundo y de iluminar el tiempo. En este amor se fundamenta la realidad y su último destino. ¿Cómo dudar del amor de Dios si Cristo ha muerto por todos nosotros, por todos los hombres? Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los enemigos, para transformar los corazones. Este amor de Jesús alcanza su mayor fiabilidad en la resurrección, porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. ¿Cómo responder a este amor totalmente digno de fe de Jesucristo? La fe nos coloca en un clima de sintonía espiritual que solo puede entenderse desde la amistad. El amor entregado de Jesús espera la correspondencia de un amor en nosotros que sea capaz de crecer en apertura y fidelidad.
El año de la fe nos invita a ser valientes en nuestra respuesta a Jesucristo, a ser coherentes con nuestra condición de bautizados, a transitar los caminos de la amistad con el Señor. Tengamos confianza en el Señor, que tiene confianza en nosotros. Celebrar el pacto es una ocasión para despojarnos de miedos y prejuicios y empezar de nuevo un camino de misericordia y de vida. Acercarnos a Jesucristo es advertir que efectivamente no todo está perdido. Más aún, en Él el mundo y tu vida, querido hermano, están ganados. Por eso la conciencia de ser amados por Dios en Jesucristo es una provocación a ser audaces y generosos. Nuestra respuesta de amor se traduce en camino de discipulado. Ese camino recorrido en la iglesia, que es nuestra casa, se alimenta en la palabra de Dios, se vive en la celebración litúrgica, sobre todo en la misa del domingo, madura en la reconciliación celebrada en el sacramento y actuada en el perdón mutuo, y se sostiene en la oración diaria. Allí aprendemos a ver a Jesús en el pobre, en el excluido, en el enfermo, en el necesitado. Ellos reclaman nuestro compromiso. En ellos te descubrimos a ti, Jesucristo. Tú nos haces amigos de los pobres y solidarios con su destino. En segundo lugar, si queremos corresponder al amor que nos busca, necesitamos ver y amar desde Jesucristo. Para la fe, Cristo no solo es aquel en quien creemos, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe nos hace participar en el modo de ver de Jesús. Creer es mirar con tus ojos, Señor, y darle a la vida todo su color, solíamos cantar hace algunos años. Jesús se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. La fe en Él no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta hacia Él. En ese movimiento de fe que se traduce en el amor, los cristianos estamos llamados a comprometernos con el camino de la historia. Ver, amar y servir como Cristo a los hermanos, a nuestras familias, a nuestros conciudadanos, a nuestra nación. Esta es, queridos hermanos, la hora en que los cristianos debemos entregar a nuestra sociedad una actitud nueva, capaz de ofrecer a las generaciones jóvenes un proyecto de país fraterno y reconciliado. La celebración del bicentenario de nuestra patria nos está reclamando actitudes capaces de transformar los vínculos entre los que habitamos nuestra tierra. Jesucristo amó a su patria. ¿Qué significa para nosotros en esta hora de la historia ser ciudadanos responsables? Hablamos de esto el año pasado. Permítame decir que más allá de las situaciones nuevas o viejas que nos tocan vivir, sigue siendo necesario que cultivemos el respeto por el vecino, la capacidad de realizar bien el propio trabajo, la contribución honesta de tributos y servicios, la exigencia de la buena administración, la voluntad firme de no doblegarnos ante las dádivas partidarias, la capacidad crítica para advertir las vanas promesas y para situarnos con libertad ante quien se ofrece para gobernarnos y ante nosotros mismos. Por otra parte, es urgente que los candidatos funden sus aspiraciones en la probidad moral demostrada a lo largo de sus vidas, en el valor de sus proyectos, en el compromiso por el bien común, y no en propagandas vacías, tan cargadas de emotividad cuanto carentes de propuestas. En tercer lugar, tenemos que aprender a amar como Jesucristo.
El que cree es hecho hijo en el Hijo. Por eso el creyente resume en una palabra su nueva experiencia de vida. Abba, papá. Somos hijos y por ello somos hermanos. Él, Cristo, traduce en su vida y en su Pascua la misericordia del Padre. Participar en el pacto es reafirmar nuestra vocación de ser miembros de la Iglesia. El milagro nos llama y exhorta a ser Iglesia de Cristo. Nuestra fe en Cristo pasa también por no ser indiferentes a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestras diócesis. Y en nuestro compromiso con la Iglesia hemos de contribuir para que ella resplandezca como casa de la misericordia. Jesús anuncia: felices los misericordiosos. La misericordia, fruto del amor, es una llamada constante a hacer la vida. ¿Cómo vivir la misericordia? San Agustín nos enseña: ame al hermano y amará al amor. Desde la exigencia del amor surge también la exigencia del perdón. Y esto porque Jesús obra así. La Iglesia nos lo enseña ya desde nuestro catecismo, cuando nos recuerda que debemos enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los difuntos, y también visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. La misericordia no niega la justicia, al contrario, la lleva a plenitud. La misericordia cristiana tiene como motivo profundo encontrarse con Cristo en la persona del que sufre. Como decíamos esta mañana, la misericordia no es una suerte de dejar hacer que hace la vista gorda frente a la responsabilidad del pecado y a las injusticias del mundo. No. Dios toma en serio la fidelidad del hombre. Por eso la cruz, que es misericordia, es también nuestra justicia. Frente a la cruz estamos llamados a optar. En primer lugar debemos confiar en su perdón y misericordia. Que todos escuchemos el llamado de la misericordia. Y por eso, al ser abrazados por el Cristo de la misericordia, experimentamos en nosotros que nace la esperanza y la alegría que nos hace generosos. Pero al mismo tiempo, la cruz nos llama a la conversión, que nos sitúa ante una decisión de vida o de muerte, de salvación o de condena. Hermanos, celebrar el milagro es comprometernos en crear una cultura de la misericordia frente a una creciente cultura de la exclusión. La misericordia no es debilidad, sino el camino que conduce a los pueblos a cumplir la justicia que busca el bien común, la justa distribución de los bienes, la tutela de la vida naciente y la del que poco a poco experimenta que se apaga su vida. No podemos participar en la procesión del milagro y renovar el pacto de fidelidad y de misericordia si después seguimos esclavizando a los hermanos que caminan con nosotros. Si proponemos o aprobamos leyes que reducen al ser humano a un objeto, si seguimos acumulando dinero mal habido, si seguimos siendo personas violentas en el hogar, si nos desinteresamos de nuestra responsabilidad como padres, como profesionales, como empresarios, como trabajadores, si negamos la dignidad al hombre, si nos desinteresamos del hermano esclavo del alcohol, de la droga y de los vicios. Dios nos libre, queridos hermanos, de burlarnos de la misericordia de Dios. Si nos ha llegado al corazón la invitación de Francisco, hagamos de la iglesia en Salta una casa de misericordia. Extiendo esta invitación a todos mis hermanos salteños y a todos los peregrinos. He visto a una bandera del Uruguay. Bienvenidos. Para pedirles que el estilo de la misericordia
se expanda sobre toda nuestra patria. Queridos jóvenes, gracias por estar respondiendo a la llamada del Papa a ser protagonistas. Ayúdenme y ayúdennos a renovar la esperanza. Crean en Jesús, confíen en la Virgen. El Papa les ha pedido que no balconeen la vida, que se metan en la vida. No le nieguen al presente todo lo que pueden y todo lo que son. Que la pereza no los prive de estudiar, de trabajar, de formarse, de confiar, de gestar una sociedad mejor que la que nosotros les gestamos, porque ustedes son los que inauguran este tiempo nuevo de la historia de la Iglesia y de la historia de nuestra patria. Sean la avanzada de una Iglesia misionera y misericordiosa. Hermanos, Pablo hablaba de la resurrección como de una nueva creación. Nos enseñan que en la creación hubo una irrupción de fuerza en eso que se llama el Big Bang. Cuando Jesús resucitó, la fuerza del amor de Dios se hizo vida y empezó a aprender esta cosa nueva que se llama el llamado a la santidad, el pueblo nuevo, desde el sepulcro vacío. El palco es también una nueva creación. Dejemos que atravesando las nubes el rayo de la luz de Dios irrumpa en nuestros corazones y se convierta en un hogar que calienta los corazones y nos haga disponibles para poder prender la llama de la esperanza.